¿Qué son las levaduras? Las levaduras son hongos unicelulares ascomicetos o acidomicetos que se reproducen mediante gemación o fisión binaria. Se diferencian de los hongos filamentosos por la ausencia de cuerpos fructíferos. Ahora nuestra levadura estrella, Dequera bruxellensis. Conocida como principal contaminante en la industria vinícola, es una especie de levadura bien adaptada a la mayoría de los sustratos en procesos de fermentación. A pesar de ser mayormente conocido por su papel como contaminante en la elaboración de vino, produciendo compuestos fenólicos volátiles involucrados con aromas desagradables, como lo es el sudor del caballo. A corral, tenemos otros como animales mojados, y esta especie presenta rasgos fisiológicos que podrían explorarse entre otros campos industriales. Si bien esta levadura es parte del proceso de conducción de varias bebidas fermentadas como sidra, kombucha, el kéfir y tequila, especialmente las cervezas belgas. Su contribución es mayoritariamente secundaria. En la producción de bioetanol, esta levadura está vinculada a una reducción de la productividad industrial al competir con Saccharomyces cerevisiae por el sustrato. A pesar de eso, este punto de vista está cambiando gradualmente, principalmente porque Dequera bruxellensis también puede producir metabolitos importantes, tales como el etanol, el acetato, fusel, ésteres y otros. Este doble papel probablemente se debe al hecho de que esta levadura presenta un conjunto de rasgos metabólicos que pueden ser industrialmente atractivos o perjudiciales, dependiendo de cómo se enfrentan y exploran. Por lo tanto, la aplicación industrial adecuada para Dequera bruxellensis depende del ensamblaje correcto de su rompecabezas metabólico central. Dequera bruxellensis crece entre 19 grados centígrados y 35 grados centígrados. Muestra un crecimiento variable entre 37 grados centígrados y 42 grados centígrados y no puede crecer a 45 grados centígrados. También ha caracterizado los colores de las colonias, que van desde el crema hasta el marrón claro y generalmente brillante y suave. Algunas características: tolerante al estrés, ambientes industriales, tolerante a bajos valores de pH. Esta contiene el ADN mitocondrial más grande. Puede vivir sin mitocondria, solo con fermentación. Respira y fermenta al mismo tiempo, respiración fermentativa. Es anaerobia facultativa, presenta características particulares y posibles ventajas adaptativas a sustratos industriales, como una amplia capacidad de asimilar nutrientes. Por ejemplo, esta levadura alberga genes que codifican enzimas involucradas con la utilización de xilosa, arabinosa y celebiosa, que Saccharomyces cerevisiae no fermenta naturalmente. Presenta un grupo de genes involucrados en la asimilación de nitrato, una fuente de nitrógeno a menudo encontrado en jugo de caña de azúcar. Preferencia por fermentación en lugar de respiración y conduce una alta capacidad para producir, tolerar y posteriormente usar el etanol. Esta es una característica interesante ya que aumenta la capacidad fermentativa de la levadura. Responde a la definición de levadura Craftae positiva de manera similar a Saccharomyces cerevisiae, es decir, al producir etanol inmediatamente después de una exposición repentina a glucosa. Potencial biotecnológico. Esta levadura tiene cualidades con un gran potencial biotecnológico. A continuación, mencionamos algunos usos potenciales. Producción de bioetanol de segunda generación. En 1532, los colonos portugueses en Pernambuco, Brasil, extrajeron alcohol de la caña de azúcar por primera vez. Hoy en día, Brasil produce cada año 27 millones de litros de etanol a partir de la caña de azúcar. A principios de la década de 1920, cuando Estados Unidos estaba desmantelando la Standard Oil Company, al gobernador
de Pernambuco ordenó que todos los vehículos funcionaran con etanol. Esta historia singular de combustible en Brasil es particularmente relevante a la luz de los sensibles debates actuales sobre las fuentes de energía para vehículos y cómo reducir las emisiones de carbono. En medio de una de las crisis económicas más importantes en la historia de Brasil, el desarrollo de etanol de segunda generación podría ser una enorme fuente de crecimiento económico y de energía, además de un avance para la responsabilidad ambiental del país. Como el filántropo y empresario Louis Glickman dijo una vez, la mejor inversión en la tierra es la propia tierra. ¿Cómo funciona el etanol de segunda generación? La principal diferencia entre el etanol de primera generación y segunda generación está en la producción. El proceso de primera generación convierte los azúcares naturales de cultivos tales como la caña de azúcar, maíz y remolacha azucarera en etanol. En el etanol de segunda generación, la producción no tiene un insumo definido. Puede fabricarse a partir de una amplia gama de biomasas, ya sea de maíz o de variantes de caña de azúcar. Sin embargo, algunos materiales son más eficientes en rendimiento y potencial más rentables que otros. En general, el proceso de segunda generación es más ecológico que el de primera generación. Aprovecha más la planta y tiene índices de conversión más elevados. Esto se traduce en menos residuos y una mejora de la huella de carbono. Esta levadura podría asumir un papel importante, ya que es capaz de usar azúcares liberados de material lignocelulósico. Tenemos la producción de ácido acético o vinagre, que se usa en muchísimas cosas. En la industria química tiene aplicaciones que van muy ligadas a su estrés, como son el acetato de vinilo o el acetato de celulosa, base de la fabricación de nylon, rayón, celofán, etc. En la medicina se usa como un tinte en las colposcopias para detectar la infección por virus de papiloma humano. Cuando el tejido del cérvix se tiñe de blanco con el aceite acético, es positivo para infección de virus de papiloma humano. A esta tinción se le conoce como acetato blanco positivo. En el revelado de fotografías en blanco y negro era utilizado en una solución muy débil como un baño de paro. Al sumergirse en el material revelado se neutralizaba la alcalinidad del baño revelador y se detenía el proceso. Posteriormente, el baño fijador eliminaba el resto de material no relevado. Tiene propiedades como mordiente en soluciones fijadoras para la preservación de tejidos, histología, donde actúa empíricamente como fijador de nucleoproteínas y no así de proteínas plasmáticas, ya sean globulares o fibrosas. Producción de fusel. El fusel es una mezcla de alcoholes superiores, propanol, butanol, pentanol, entre otros, obtenidos como subproductos secundarios de la fermentación de mieles para la obtención de etanol. El aceite fusel puede utilizarse como solvente o como materia prima para la obtención de ésteres y otros compuestos químicos. Usos del fusel: extractos aromáticos, combustible líquido, materia prima para la extracción de otros alcoholes como acetato de amilo e isoamilo, disolvente para bases de pinturas.